¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, Javier. Jorge Fernández, autónomo. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buen día. Bueno, oye, que tienen que sacar ustedes, aunque sea en la medida de lo posible, que sé que están muy liados, que tienen mucho trabajo, unos 20 minutitos, media hora para darse una vueltita por aquí, por Aldicanarias, ¿eh? Bueno, sí, tarea pendiente que tenemos, la verdad que sí, sobre todo felicitar por la apuesta por el producto canario, que tanta falta nos hace pues moverlo aquí en Canarias y hacer llegar el producto canario a nosotros, a todos los canarios, al público extranjero y en general que veamos que el producto canario no tiene competencia a nivel mundial. Nos lo premian fuera, comamos también aquí, hombre. Y una reflexión también, esto antes era un solar. Ahora estamos hablando de un establecimiento que está creando 100 puestos de trabajo. Puestos de trabajo, correcto. Claro, lo importante que es recuperar de la nada pues una infraestructura que de forma directa, 100 puestos de trabajo, pero de forma indirecta en el sector de la alimentación, desde aquel productor que se levanta a primera hora para plantar sus papas o lo que quiera que sea, hasta el intermediario, el transportista. Jorge, la importancia que tiene el incentivar, ¿verdad?, este sector comercial. Sí, bueno, siempre es interesante porque recordemos que por cada puesto directo hay unos cuantos más puestos indirectos. Entonces, esto va creando un ecosistema que, bien has dicho, está en este caso más enfocado al producto canario. Y también, como decía Enrique, hemos recibido tantos premios fuera, tantos elogios, que ahora tenemos otro rincón más donde demostrar, donde poner esos productos y demostrar al extranjero que no tenemos nada que enviar afuera. Y a veces no lo terminamos de creer de una vez, que tenemos productos de primera calidad aquí. Así es. Bueno, vamos a hablar de asuntos de la actualidad. Ayer, como saben, después de 7 años, debate sobre el estado de la nación y medidas sociales para de alguna manera combatir esta enorme inflación que estamos viendo, que también tiene un debate el hecho de ver cómo suben los productos, ¿no? ¿Consideran ustedes que este tipo de medidas, estamos hablando de impuesto a la banca, estamos hablando también de impuesto a las eléctricas, el hecho de que por lo menos aquí en Canarias no impacte, de subvencionar el 100% del transporte ferroviario, ven ustedes buenas medidas para de alguna manera combatir la situación complicada que estamos sobrellevando, Enrique? Bueno, habría que estudiar todas y cada una de las medidas de forma individual, cosa que no tenemos tiempo, pero así a grandes rasgos, bajo mi perspectiva, bajo mi punto de vista, yo creo que son medidas bastante improductivas, no son medidas que se basen en mejorar la eficiencia, exceptuando la que tenemos, la bonificación, todos aquellos tanto viviendas como empresas que apuesten por el consumo energético colectivo, que la verdad que esa sí me parece una medida extraordinaria, porque es una medida que va directamente de la mano con la eficiencia, ¿no? Genera puestos de trabajo a la hora de montar todos esos sistemas de energía solar. El resto de medidas, la verdad, que, bueno, para mí son medidas cortoplacistas. Son medidas cortoplacistas porque no estamos haciendo que crezca el motor económico de España. Estamos cobrando impuestos y los estamos redistribuyendo, ¿vale? Pero no estamos generando riqueza, no estamos generando valor. ¿Dónde están aquí las medidas, Javi, que ayuden a las empresas a la contratación, a las empresas a seguir invirtiendo, a aquellas que están con problemas económicos a que salgan adelante y evitar que su personal se vaya a la calle, evitar que entren en concurso acreedores? Yo aquí no las veo. Veo medidas sociales, nada más. Y entendemos que lo social nace de lo privado, nace de la generación de riqueza. Jorge, ¿cómo lo ves tú? Sí, bueno, como estaba comentando Enrique muy bien, vemos que parece como si nuestro presidente estuviese tapando agujeros de una empresa que está a punto de reventar. Está muy bien, las ayudas siempre son bien recibidas, pero si no tratamos el fondo del problema, tratamos el fondo de la situación, esto va a seguir así. Recordemos que todo el dinero que aporta el gobierno y que destina para el tema de ayudas viene de la recaudación de impuestos que le cobra a los empresarios, a los consumidores. Entonces, yo creo que la finalidad última de todo esto debe ser reactivar la economía partiendo de un enfoque empresarial, ¿vale? Recordemos que somos los empresarios los que generamos
puestos de trabajo, los que generamos riqueza. Entonces, hay que cambiar el enfoque de inmediato, sí o sí, porque no veo otra forma. Esto va a seguir siendo poner el pañito de agua caliente, como se suele decir. ¿Echaban ustedes de menos alguna medida de austeridad o eso el presidente lo deja para el gobierno entrante, sea el color que sea? Bueno, medida de austeridad, la primera de todas, es reducir el gasto de la función pública en España. Y hizo todo lo contrario. Un auténtico Está haciendo todo lo contrario, Enrique. Exacto, me parece un auténtico despropósito. Oye, vamos primero a recortar de lo que no es productivo, de lo que realmente es gasto y no es inversión, ¿de acuerdo? Y después, cuando tengamos esa base, vamos a empezar a mirar. Segunda fase, oye, miramos qué políticas económicas empresariales podemos plantear para generar economía, para generar puestos de trabajo, que de esa economía que se está generando, ese valor que se crea, después se pagan los impuestos. Esa sería la segunda fase. Y una tercera fase ya, todas estas medidas en las que se redistribuya esos impuestos y esa generación de valor. Pero claro, si vamos a generar, a repartir valor, a repartir dinero de donde no hay, ya me dirás tú. Yo la verdad que no veo las medidas que no son consecuentes con la realidad, no se corresponden con la realidad con la que estamos viviendo. Yo he hecho en falta, Enrique, una medida simbólica, algo que le indique al país que ellos también están por la labor de sacrificarse y de, muy bien. Oye, mira, vamos a arrimar el hombro, o sea, este verano, en vez de 30 días, vamos a coger 15 días de vacaciones. En vez de jubilarme de por vida con 80.000 euros, me pena pues la mitad. Algo que tú digas, mira, pues es simbólico, pero hay esperanza, ¿sabes? Entonces, no lo veo todavía, no lo veo. Mira, una reducción de sueldo a todos los diputados de aquí a final de año y que ese dinero se gana a los niños pobres, reducimos los choferes, pero no, más de lo mismo, repartir el dinero de los demás, como muy o mal sabe hacer Pedro Sánchez. Es que está muy claro, el objetivo fundamental no es otro que crear empleo por encima de todo. Y yo creo que cuando uno crea empleo, lo que consigue es generar tejido socioeconómico. Hablando de los ministros, tenemos el gobierno más caro de la historia, con 23 miembros, que está formado el Consejo de Ministros. Tenemos 18 ministros y 4 vicepresidentes. ¿Creen ustedes algunos ministerios que realmente sirve para poco o no decir para nada? ¿Creen ustedes que se va a recortar de ahí? ¿De verdad creen ustedes que se va a recortar de ahí? ¿Que es donde debería recortar? Como dice, quitar la grasa, ¿no? Quitar la grasita y dejar el músculo. ¿Estos músculos? ¿Tenemos ministerios que forman músculo en el entramado económico y social en España? No, sabes que no nos solemos en esta tertulia de los miércoles, no solemos meter en temas políticos, pero bueno, es que aquí hay que pagar muchos favores. Hay que pagar muchísimos favores. Este gobierno tiene que pagar muchísimos favores y de ahí que nuestra función pública sea pues, de auténtica locura y de verdad es para esconder la cabeza bajo tierra y tener vergüenza ajena de lo que sucede en nuestro gobierno. Por lo menos un ministro de consumo. ¿Sirve para algo un ministro de consumo? ¿Realmente necesitamos un ministro de consumo? ¿Qué ha hecho el ministro de consumo? Para nada, de generar polémica allá donde vaya, que recuerden ustedes que dijo que el turismo no genera valor añadido, cuando nosotros no vivimos de otra cosa, señor, que del turismo. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando haces esto, cuando creas tantos ministerios, lo que estás haciendo es por un lado, diluyendo y por otro lado, gastando de más, porque a cada cartera, a cada ministerio, le van asociados una serie de gastos. Si en vez de 10 ministerios tenemos 20, pues multiplicamos los gastos por 2. Esto es lo primero que teníamos que haber mirado, porque, vamos a ver, en cualquier economía, ¿vale? Y ya no hace falta ser ni economista ni financiero, sino tener los dos de frente, lo primero que se hace es recortar los gastos. Eso es lo primero, ¿vale? Lo hacemos en la economía de casa cuando pasa algo, cuando tenemos un despido, tenemos una mala racha, ¿qué es lo primero que hacemos, Javi? Recortamos de los superfluos. ¿Estamos recortando de los superfluos nosotros en España? Una pregunta que le lanzo a los dos. Pero Enrique, vamos un poquito más allá. Se supone que se avecina una crisis, se supone, vamos a ver qué es lo que pasa, porque estamos creciendo, estamos generando empleo, pero es verdad que hay, como dicen los empresarios, ¿no? Nubarrones. Estamos generando gasto público, estamos gastando. Como dices tú, lo llevamos a una economía familiar y si se sabe que hay 4 personas que tienen su puesto de trabajo y que en un futuro es posible que 3 lo pierdan, tú no te compras 4 coches a pagar en 7 años. Por supuesto que no. Porque tú ya,
Claro, y además cuando estás muy cerca de esa información y sabes lo que va a venir, y eres tú quien prepara los sondeos y quien prepara las encuestas y sabes ya lo que te viene, ostras, ya sabes lo que viene, ¿vale? ¿Por qué lo haces? Yo me repito a lo que te dije antes, sin meterme en temas escabrosos de política, creo que este gobierno debe muchos favores a mucha gente y hay que pagarlo, y al final lo estamos pagando incrementando el coste de la función pública en nuestro país. Mira, una pregunta que podemos lanzar, Jorge, a la ciudadanía. ¿Usted qué prefiere? ¿Trabajar, tener un puesto de trabajo, ser independiente y autónomo, o vivir de la caridad institucional, tener una paga de 400 euros, que son 400 euros, la PSI son 430 euros aproximadamente, y ya me dirás con lo que te queda, ¿no? Esto se le pregunta, Jorge, a la ciudadanía. ¿Qué prefiere la ciudadanía? Claro, Javi, lo hemos comentado muchísimas veces en otras cadenas y en la plataforma de empresarios. O sea, el español, el canario especialmente, lo que quiere es trabajar, lo que quiere es tener un trabajo digno en el que tú, gracias a la prestación de tu servicio, gracias a tu esfuerzo, pues puedas salir adelante, puedas tener una hipoteca, puedas tener una vida digna y no estar viviendo de caridades del gobierno de turno. O sea, lo que no puedes hacer es tener a la gran mayoría de la población dependiendo de una paga, de una ayuda, porque eso no genera consumo, no genera economía, no genera, como bien dijiste tú, tejido socioeconómico. ¿Por qué? Porque los 400 euros esos solo te alcanzan para sobrevivir, como mucho, ¿vale? Entonces, no hay consumo después de eso, ¿vale? Como mucho, estás pagando los gastos básicos, y yo creo que te quedas a mitad de camino. Entonces, es muy peligroso, porque todo lo que está haciendo este hombre puede ser pan para hoy y hambre para mañana. Sí. Bueno, ¿qué fue lo que hizo José Luis Rodríguez Zapatero? Seguro que lo recuerdan, que decíamos que estábamos en la Champions League. Además creó un bono para todos los bebés que nacían, 2.500 euros para todo el mundo, y después bebé, resulta, el cheque bebé, después resulta que teníamos una deuda asombrosa, tremenda, que tuvimos que pagarla. ¿Y quién la pagó? Nosotros. Tuvimos que pagarla nosotros, todos los españoles. En fin, vamos a cambiar de asunto. Vamos a hablar ahora de algo que me llama la atención. Mira, Enrique, Jorge, ayer precisamente mi hija me preguntó que si existen los billetes de 500 euros. Es decir, se nota que no ha visto ninguno por casa, que por casa no abundan los billetes de 500 euros, que cuándo van a desaparecer. Y yo le dije que todavía no, y entonces me empezó a preguntar los de 10, los de 20, y me quedé dudando el billete de 5 euros si hay o no. ¿Y sabes por qué? Porque cada vez utilizamos menos el cash, cada vez tenemos menos dinero. El otro día, precisamente haciendo un programa en Arucas, fuimos a desayunar y vimos una cafetería que decía, aquí se pagan al contado, y no pudimos entrar porque prácticamente no tenemos dinero en cash. Es cierto que las personas más mayores sí lo tienen, pero las nuevas generaciones no. Yo creo que el dinero contante y sonante no desaparecerá del todo, pero sí en breve, sobre todo con esto de la pandemia que nos ha obligado a pagar en cash, y aquellos empresarios también o autónomos lo han obligado a tener también pues un dispositivo para pagar incluso pequeñas cantidades en cash, pues yo creo que poco a poco irá desapareciendo. Enrique, ¿cómo lo ves? Sí, vamos a ver, la tendencia de la desaparición del dinero cash, del dinero físico, es consecuencia directa de la globalización, ¿no? El hecho de que ya los mercados, las empresas no tengamos fronteras, hace que tengamos la necesidad de tener un dinero no físico, ¿no? La problemática que tiene el dinero cash es